El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Tertulia de viernes en Apuntes y Resumen. Análisis, reflexión y debate. Tertulia de viernes en el Noticiero Central. Y por supuesto que tienen que ver con la idea de analizar lo que viene pasando en el último año y medio, o básicamente desde el 10 de diciembre del 2023 a esta parte. Pensar, analizar, reflexionar sobre la situación política económica de la República Argentina. En las últimas 2 semanas volvemos a repetir escenas que quienes tienen más de 30 años recordarán perfectamente lo que ha sucedido en los 90, lo que ha sucedido particularmente en la frontera del 2000, 2001 y desembocar en el 2002. Crisis que tienen particularidades y denominadores comunes que vienen y arrancan en la última dictadura genocida del 76 al 83. Búsquedas comunes que hay, que coinciden en planes de gobiernos, por supuesto, en su momento, dictadura militar, cívica, también empresarial, y luego, en formato de democracia, ese mismo apetito, ese mismo plan continúa buscándose. ¿A quién tienen como ariete permanente en el relato y también en la materialidad, que es, y básicamente, el sujeto obrero, el sujeto trabajador y lo que configuran los derechos de esos obreros y esos trabajadores? Cuando hablamos de derecho, no solamente estamos hablando de los derechos particulares, sino también de los derechos colectivos, las posibilidades y los derechos a agremiarse y la eliminación, la búsqueda, todo el bombardeo en esta batalla cultural viene apuntando directamente a lo que es la intermediación del poder con los trabajadores, o sea, la gremial. Estaremos hablando de lo fundamental de los gremios en la sociedad y también en un esquema productivo. Mencionamos Estados Unidos, mencionamos los préstamos, mencionamos, y es necesario hacerlo en esta tertulia para que pensemos juntos, qué significa la independencia económica, la independencia política y qué significa hablar de soberanía, teniendo en cuenta este recorte histórico que estamos haciendo 76-2025. Se puede contar que hasta ahora hay 2 situaciones que se dan, una a principio de año, con un montón de información que se fue desclasificando a lo largo del verano del 2023 hasta la aprobación, entre comillas, de lo que fue la Ley Bases. Ley Bases que tiene un capítulo laboral, que tiene un apetito de reformar los derechos laborales en la República Argentina y que se supo perfectamente quiénes fueron los escribas de esos puntos, de esas leyes. Y estamos hablando de lo alto de la economía de la República Argentina, estamos hablando de lo alto de los integrantes de esas gremiales empresarias que terminan teniendo la relación con el poder político y económico. Hago referencia, por ejemplo, al anterior presidente de la UIA, Funes de Rioja, con su estudio jurídico, pool de abogados, que ha inclusive reconocido su pluma en esa Ley Bases que hoy se repite y que podemos, por ejemplo, mencionar por dichos de Caputo, del propio Milei y de Adorni, ministro de Economía, presidente de la Nación, vocero presidencial, que la reforma plantea la eliminación de las paritarias y su reemplazo por negociaciones libres, el fin de la indemnización por despidos o su reemplazo por un fondo de cese financiado en cuotas por los propios trabajadores. Hemos hablado varias veces con algunos de los tertulianos sobre este tema. La imposibilidad por ley de realizar juicios laborales, ya sea por despidos injustificados u otros motivos de abuso patronal. También se conoció la eliminación de los convenios colectivos de trabajo que regulan las distintas actividades, la posibilidad, más bien un acto de publicidad libertaria, de elegir la moneda en la que cobran los sueldos, o sea, que puedan los trabajadores cobrar en dólares. Y podemos continuar con otras ideas que se transformarían en un proyecto de ley posterior a las elecciones del 26 de octubre. Está claro
y hay que preguntar tanto a los libertarios, a los del PRO, al resto de los partidos políticos y también a todos los sectores que están involucrados en la política económica de la República Argentina y fundamentalmente a quienes representan a los y las trabajadoras de la República Argentina, que sin dudas nos veremos afectados por este plan que también se traduce en ganancias y apetitos empresariales. Además de alguna construcción, como marcaba al principio, de un relato de buscar y configurar un enemigo, de configurar un sujeto que es el que desestabiliza las variables de costo, cuando en realidad la articulación permite que las ganancias sean reales, por supuesto que estrafalarias, si las cosas las hacen relativamente bien, sin necesidad de aniquilar los derechos y los cuerpos de quienes permiten esas ganancias. 12:23 en la República Argentina. 12:23, tertulia de viernes, la reforma laboral de Milei en particular en el foco, más en general, por supuesto, cómo está hoy, cuál es la foto del mundo del trabajo en la Argentina. Repasamos y agradecemos a nuestros 6 invitados, invitadas que ya están en esta mesa, en este estudio, dispuestos, calentando motores para arrancar el debate y la charla. Gracias a Sebastián Serrano Alou, abogado laboralista, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Rosario. También está Pablo Serra, abogado de la Unión Obrero Metalúrgica de la UOM. También está María Beluccia, abogada asesora del gremio de la Asociación Bancaria Seccional Rosario y presidenta del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción. Gracias por estar también Juan Pablo Diab, de la Asociación Empresaria de Rosario. También Valeria Rosso Ponce, abogada y también integrante de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Ciudad de Rosario. Gracias también Miguel Ángel Polo, del Consejo Directivo de la FIFE, la Federación Industrial de nuestra provincia. Gracias a todos por estar. La consigna, lo decíamos, consigna abierta. Consigna abierta. Reforma laboral de Milei, viejo o renovado intento que también aparece de manera esporádica según se van sucediendo los gobiernos argentinos. Cuando aparece esto que suele mencionarse muchas veces, el costo laboral argentino es muy alto, cuesta demasiado producir, hay que bajar costos ahí. Como en todo caso, primer puntapié para empezar esta charla, que por supuesto, como también decíamos al principio, hacia la introducción Diego, va a tener que ver seguramente con la foto más general de lo que está ocurriendo con la economía, con la producción, con los trabajadores, con la toma de decisiones de la política en la Argentina. Si les parece, arrancamos la ronda en orden, porque somos un montón. Bienvenidos y gracias a todos por estar. Valeria Rosso Ponce, bienvenida, gracias. Te damos la responsabilidad de comenzar esta charla por donde más te interese de todo lo que estamos mencionando. Gracias. Bueno, mucha responsabilidad. Buenas tardes a todas y todos. Yo empezaría con esta frase, con 2 frases. Una que es otra vez sopa. Y la otra es los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Voy a decir algo en relación a la introducción que hicieron los compañeros, y es decir, es una falacia total y absoluta esta frase que se repite sin el más mínimo análisis, que es el elevado costo laboral. En nuestro país, y tenemos el mejor ejemplo con cuánto aumentaron los puestos de trabajo y cuántas pymes más se crearon a partir de la ley Bases, que ya redujo de manera sustancial los derechos de los trabajadores. Bueno, no. Ni aumentaron ni se crearon nuevas pymes. Muy por el contrario, hay más de 200.000 puestos menos de trabajo y hay 16.000 pymes menos. Y como dice un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, el problema no pasa por el contrato de trabajo y los derechos de los y las trabajadoras. El problema pasa, y fundamentalmente para el trabajo del sector privado y para las pymes, que son el gran motor de la pulsión económica y dativa de trabajo en nuestro país, por la falta de una política económica que permita a estas empresas desarrollarse, por un problema con el tipo de cambio, por un problema de unos costos altísimos,
el problema no son los derechos de las y los trabajadores. Muy por el contrario, el problema es la falta de una política económica que le permita a los ciudadanos y ciudadanas argentinas crecer y desarrollarse teniendo un fuerte mercado interno que lo hemos perdido de manera escandalosa. Bien, estamos escuchando a Valeria Rosso Ponce. Ahora avanzamos con la ronda, vamos para Polo. Sí. Vamos entonces, escuchamos a Miguel Ángel Polo, que es el del Consejo Directivo de la Federación Industrial Santafesina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un lujo compartir con estos colegas este espacio. Bueno, desde el punto de vista del empresario, la verdad que no es un buen momento. Hay una gran recesión, viene un poco de arrastre, pero es así. Y lo que las empresas sobre todo las pymes, nos reclaman es tener previsibilidad. Y esto toca un tema muy sensible a los que litigamos y hemos recorrido los tribunales. Hoy por hoy la incertidumbre que tenemos todos de las dos partes, tanto de la parte actora como demandada, es el tema de la aplicación de los intereses en los juzgados. Y verdaderamente yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún integrante del Poder Judicial, el requerimiento es que sean reglas claras. Hoy por hoy es una lotería. Es decir, si es más o menos, después lo discutiremos. Si es insuficiente o es suficiente la aplicación del interés, si es excesivo, si es poco, si se licúa, si es una locura. Lo veremos después, pero lo que queremos tener en ese caso es tener las reglas claras. Hoy es una lotería en qué juzgado cae, después en qué cámara, en qué sala, y la verdad que es un problema. Hoy está siendo un problema porque en casos iguales, en dos empresas iguales, con mismo trabajador, misma cantidad de años de antigüedad, una condena puede dar un valor y en el mismo caso un valor extremadamente diferente. De lo que es el motivo de hoy, un poco hablar de la reforma que se puede venir o que están anunciando, o que están proyectando. Yo creo que hay un punto donde vamos a estar todos de acuerdo, y es la renovación de los convenios colectivos. Estamos hablando de más de 50 años en algunos casos, y creo que hace falta una modernización. Modernización que después la discutiremos. No estoy hablando de cercenar derechos, estoy hablando de modernizarlos. 50 años es mucho tiempo, y hay convenios, recientes. Un convenio colectivo es lo que regula una actividad, los derechos y obligaciones en una actividad. Hay un convenio de metalúrgico, uno de comercio, ¿está? Más allá de que todos se rigen por el régimen general. En eso creo que estaríamos todos de acuerdo, porque es uno de los ejes de la reforma que se está proponiendo. Por lo demás, hay otros puntos que generalmente a mí me cuesta hablar de temas que todavía no están muy claros, que son versiones, que son trascendidos. Es decir, generalmente a nosotros los abogados nos gusta estudiar lo que ya está, lo que está legislado, está el número de ley tal. Por lo menos yo, no sé, generalmente trato de estudiar lo que ya está sancionado. Pero bueno, bienvenido el debate en cuanto a lo que se puede proponer. Obviamente que yo estoy acá representando a una entidad que tiene muchas pymes y que en realidad no la están pasando bien, pero el gran flagelo que tenemos en este momento es el empleo no registrado. El empleo no registrado, que es altísimo, y que en general el empleo privado creció muy poco en los últimos años. No creo que haya crecido, como dice la doctora, desde la ley base, estoy de acuerdo, pero desde el año 2010, 2012 hasta la actualidad, ahí no voy a tener diferencias porque fueron distintos gobiernos, desde el 2012 hasta la actualidad creció 1.3 el empleo privado y creció 40 y pico % el empleo público. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Yo creo también el reclamo de las empresas es tener incentivos reales para contratar en blanco. Incentivos reales no pasa tanto por el tema de lo que sería la sanción
o la multa por no registración. Si incentivos reales es bajar lo que es la carga social. Y eso, la verdad que no veo que esté en la agenda de bajar la carga social como lo necesitarían las empresas para generar más empleo. Bien, seguimos con la ronda. ¿Quién? ¿Diab? Sí. Escuchamos entonces a Juan Pablo Diab de la Asociación Empresaria de Rosario. Se impone preguntarte, sos hijo, ¿no? Sí, claramente no necesitaríamos ADN, con la fisonomía ya se nota. Claramente, estamos en radio, pero es así, la misma cara. Bueno, gracias primero por la invitación y compartir la mesa con destacados colegas. Yo comparto con mis dos antecesores, si bien con un enfoque de distinto lugar. Significa que coincidís con un empresario que viene con idea de los empresarios, los industriales, y con una abogada laboralista de los trabajadores. Sí, también. Bien, ahí va. Coincido. Está bueno que arranque el debate. Coincido, y sobre todo porque yo pertenezco a un ámbito en el cual se representan pymes, y la pyme siempre es muy cercana al trabajador, como también lo decía acá mi predecesor, referente del sector industrial. Me toca la suerte de no solamente ser abogado de la Asociación Empresaria de Rosario, sino también de CAME a nivel nacional. Y tengo experiencia litigar en dos jurisdicciones, en Buenos Aires, en Justicia Nacional, y acá en Santa Fe. Y varios de los temas que tocaban los he vivido. Tema de intereses, que ahora, si me permitís, voy a hacer un poco más de avance sobre el tema de los intereses, y sí coincidir con la colega. Las leyes laborales, en todo caso, regulan las relaciones de trabajo. Hay leyes más beneficiosas para una parte y leyes más beneficiosas para otra. El problema a veces está cómo se implementan, y es ahí donde nosotros, con un estudio que hicimos a nivel nacional, hemos detectado cuál es la mayoría de los problemas que tiene el empresario, al menos el empresario pyme que nosotros consultamos, en referencia a la necesidad de ayornamiento de las relaciones laborales. Y vienen principalmente por ese lado. Y también decimos, y como se adelantaba, no hay una ley de trabajo, de ley de contrato de trabajo perfecta que per se genere empleo. El empleo viene explicado por un montón de factores, entre otros y principalmente la economía. Si no hay actividad, por mejor ley de contrato de trabajo que tenga a favor de la empresa, en todo caso, no se va a generar puesto de empleo, porque no hay el para qué generarlo. Entonces, si bien siempre es bueno mejorar las relaciones para los dos lados, no es el factor principal que va a hacer explotar o estallar la empleabilidad por lo menos en nuestro país. Sacando eso y yendo un poco a los temas tratados, si me permitís, quiero abordar el tema de los intereses judiciales, que es el punto que coinciden en una encuesta que hicimos con todo el país, a través de nuestras cámaras y con cada una de las empresas y sus asesores, son los intereses judiciales. ¿Intereses judiciales de qué están hablando? La actualización de los créditos laborales, los intereses judiciales, lo que uno termina pagando un juicio. Porque convengamos que no se va a poder evitar que haya un juicio laboral. Si el trabajador tiene la razón, tendrá el derecho de ejercer su derecho, y la empresa de ejercer su defensa. Después la justicia será la que decide cuál de los dos tuvo la razón, y en el medio pasan un montón de cosas, que ahí también queremos profundizar un poquito más. Entonces, si no tenés previsibilidad en cómo se va a actualizar ese crédito, genera una injusticia, una disparidad. Les cuento lo que pasó hace varios años atrás, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sacó el acta 2664, que era que determinaba la capitalización de los intereses. Y por supuesto, como suele pasar, saca Nación primero a veces sus actas, y el resto de las provincias los empieza a imitar, o al menos muchas. Y lo había sacado de una manera que era terriblemente confiscatoria, era privatoria casi del derecho de defensa, y era en un principio enriquecimiento ilícito, porque nosotros, cuando nos presentamos ante la Cámara para quejarnos de este tema, dijimos, si el trabajador hubiera conservado su trabajo, no habría podido llevar de ninguna manera a esta suma en este periodo de tiempo.
si le hubiéramos dado el dinero que después fue condenado en sentencia a la empresa y lo hubiera invertido en el mercado formal, no habría llegado de ninguna manera a este monto por el cual fue condenada la empresa. Pero por otro lado, porque ponía tasas absurdas y de hecho hasta está prohibido por el Código Civil la capitalización. Después se reformó y retrotrajo de alguna manera con el fallo Oliva contra Jockey Club, y fueron tomando otros criterios la Cámara de Apelaciones, incluso en cada localidad fueron morigerando esos intereses. Pero no hay una norma de fondo que los reglamente. Entonces, cada uno tendrá discrecionalidad de aplicarlo como quiere. Quizás lo interesante sería tomarlo como norma de fondo y dar una previsibilidad en una reglamentación que nosotros entendemos debería ser bancaria. ¿Y por qué decimos que bancaria? Porque se usan otras fórmulas, IPC, RIP, TESER, pero cuando, te pongo este caso, cuando a vos te traban embargo, como empresa, a vos, con la mejor de las suertes, te actualizan ese embargo, esos fondos que te inmovilizaron, con tasas bancarias. Pero si después te condenan por una tasa distinta, muchas veces no te alcanza con la actualización que te dieron de esas sumas que te indispusieron para cubrir el monto de la condena. Entonces, ahí hay una doble vara. O sea, pongamos reglas claras para los dos, o me dejás el dinero para que lo use y produzca como yo quiera, y después tendré que pagar lo que sea, pero si me vas a embargar y me vas a condenar por una tasa distinta a la cual actualizaste mi crédito, y nos ha pasado en algunos casos, digo, me parece que la vara está siendo distinta para las dos partes, ¿no? Solamente para tomar uno de los temas de interés y puedo seguir. No sé si querés que sigamos o pasamos la palabra. Si querés pasemos la palabra y después vamos cambiando de tema, porque me parece que también inclusive en este caso escucharemos a Sebastián Serrano Lou sobre este tema, arrancar, si podés arrancar hablando sobre esto y después escucharte sobre lo que querés plantear en la tertulia. No te voy a hacer caso, Diego. Bueno, dale. Voy a arrancar con una breve historia. Vos verás, como siempre traigo mis apuntes. No sabía por dónde empezar y cuando venía en el colectivo hacia acá me entró una llamada. Yo el colectivo lo uso para leer, me gusta mucho leer, entonces mi momento de lectura... Oficina móvil. Sí, me entró una llamada, era una persona muy angustiada, un hombre, que me contaba que su esposa se acababa de comunicar con él para contarle que le habían despedido de su empleo de hace 25 años. Que no era solo ese el tema, sino que hacía ya meses que venía una situación muy complicada en la cual la venían hostigando en su trabajo y que ahora habían decidido inventar que ella robaba dinero. No precisaron qué día, no precisaron cuánto, entonces que ella robaba dinero. Él hace changas, entre otra gente, tiene clientes que tienen relación con el empleador de su esposa y el empleador de su esposa le dijo que no le den más empleo a este hombre. Entonces me dice, ¿cómo vamos a vivir ahora? Porque nosotros tenemos que seguir pagando la tarjeta, el banco, los gastos de todos los días. Y con esa angustia me hablaba. Entonces cuando hablan de que se tiene que reformar la normativa laboral y siempre la panacea es poder despedir sin consecuencias, yo digo, no hace falta si ya lo están haciendo con una impunidad total. Y acá sí conecto con lo que decía el colega. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que hoy el Poder Judicial funciona como una financiera del deudor, con excepciones que cada tanto suceden, pero en general es así. El Poder Judicial, y más en un país inflacionario como el nuestro, con vaivenes como los que hemos tenido en los últimos, podríamos decir, 15 años, más o menos, más o menos inflación, con un punto de quiebre muy importante que fue finales del 2023, principios del 2024. Entonces yo voy a decir, bueno, no es la idea conmover a nadie, pero veamos qué dicen las Cortes. Acá el colega citó la Corte Nacional, podríamos también citar a la Corte Provincial. Yo me dedico a estudiar lo que dicen, aunque después las mismas Cortes no hagan lo que dicen, pero bueno, las estudio igualmente. Y pude reducir a 5 puntos en cuestión de intereses lo que dicen ambas Cortes. Se los voy a decir, son muy fáciles de entender para abogados y no abogados, jueces y no jueces. Primer punto, nadie que inicie un juicio puede cobrar menos de lo que le correspondía al momento de iniciar el juicio. Y es lógico. Si vos vas a hacer un juicio no es para salir más pobre. También dicen eso. Nadie puede salir más pobre de lo que era de un juicio. Punto número 2. Pero tuvo que iniciar un juicio. O sea que no alcanza con que nada más le demos lo que le correspondía al momento de iniciar el juicio. Tiene que llevarse algo más porque tuvo que esperar y no pudo disponer de su crédito en el momento que le correspondía, y no era cualquier crédito, era un crédito alimentario que necesitaba con urgencia para poder vivir dignamente él y su familia, o en los tiempos actuales que los sueldos no dan para vivir dignamente, para sobrevivir con su familia. Punto número 3, muy lindo las dos cosas que dijimos antes, pero ¿y qué parámetros vamos a tomar? Hay que tomar un parámetro de la realidad. ¿Cuál es el más claro?
la inflación. Tenemos que tomar la inflación porque si no, no sabemos si está manteniendo el valor del crédito y compensando el transcurso del tiempo. Punto número 4. Como ya saben la dinámica que suele tener el Poder Judicial, no nos tiremos a la vagancia. En cada caso, hagamos las cuentas pertinentes para ver si lo que estamos decidiendo en el caso cumple con todo lo anterior. Punto número 5. Volquémoslas en las sentencias todas estas cuestiones anteriores. A partir de eso, y luego de mucha insistencia, yo logré desde la asociación, o logramos desde la asociación, mejor dicho, una reunión en la cual estuvo el Colegio de Abogados, la Caja de Jubilaciones, la Caja Forense, que es nuestra obra social, y fuimos a la Cámara a plantear estas cuestiones. Miren, si ustedes no toman estos puntos, los abogados cobramos menos honorarios porque se nos licúa, ni hablar que nuestro cliente ya es el primero que se licuó, las cajas no recaudan o recaudan menos, el colegio no le pagan la cuota, entonces tengamos en cuenta alguna cuestión. Y esto que al colega le molesta, el tema del IPC o del RIPTE, y acá empiezo con el debate, acá sí te hago un poco de caso, son datos de la realidad, porque en definitiva, IPC es la inflación, que es lo mismo que pasó con el monto de dinero que le correspondía al trabajador, cómo lo afectó este fenómeno tan negativo que tenemos en nuestra economía, y el RIPTE es la variación de sueldos, que hay momentos en que el IPC va por encima y hay momentos que el RIPTE va por encima, van peleando constantemente en función del gobierno si permite salarios a la baja o salarios que le ganen a la inflación. Entonces hay que tomar un parámetro de la realidad y son los más concretos que tenemos. Vos me decís IPC y hoy le creo poco al IPC del INDEC. Y más en relación a lo que son los ingresos de un trabajador. Y vos me decís RIPTE y yo te digo, y bueno, pero si están haciendo paritarias a la baja, hay 2% de inflación y dicen cierren por 1. Entonces hay que tomar una serie de cuestiones para poder actualizar, que también esta discusión es constitucional, no es constitucional. La Corte de Buenos Aires dijo es inconstitucional, que nos sigan prohibiendo por una ley de la década del 90 que ya está visto que no funcionó. Entonces, bueno, una primera actualización y luego una compensación. Y sí, los números varían un montón. Imagínate que si vos iniciaste un juicio en el 2017, 2018 y tenés una sentencia hoy, quien reclamaba 100.000, quizás hoy tengan que pagarle 1,5 millones. Pero ¿cuánto le aumentaron las cosas? ¿Cuánto pagaba el pan y cuánto lo paga hoy? ¿Cuánto pagaba la luz y cuánto la paga hoy? Y así con una serie de cuestiones y de variables, y por eso los números a veces asustan. Y asustan mucho más cuando hubo incumplimientos muy graves. Por ejemplo, cuando no se registró la relación laboral. Que no registró una relación laboral no es joda, es lo mismo que decir, bueno, vos naciste en este estado, no te vamos a dar documento. Vos vas a ser Juan Don Nadie. Y vas a andar por la vida como Juan Don Nadie. No vas a tener derecho a nada, ni a la salud, ni a la educación, ni a nada. Bueno, para el trabajador el registro de la relación laboral es su DNI. Es el que dice, mira, te registro en este convenio colectivo, con estas escalas salariales, con estos derechos a vacaciones, aguinaldo y demás. Y este gobierno, entre otras cosas, y ahí entra la cuestión de la reforma laboral, estos estudios que vos mencionabas al principio, hace años que vienen estudiando cómo joderle la vida a los trabajadores. Dijeron, bueno, si borramos todas las leyes de golpe, se van a dar cuenta. Pongamos la carga explosiva en los cimientos del edificio y derrumbémoslo. Y así hicieron. No quiero acaparar la palabra, pero bueno, acá verás. Podemos hablar puntualmente de cómo lo hicieron. Reformas, sí, reformas laborales, me parece son bárbaras. Reformas impositivas, porque el costo laboral es más que nada impositivo, no es por los derechos, no es porque el trabajador tenga vacaciones o no tenga vacaciones. Son a veces las cargas sociales que tienen que pagar los empleadores, que no es lo mismo para una gran empresa pagar por encima del sueldo del trabajador un 20, un 30% de cargas sociales, que para una empresa pyme. Entonces no hay un régimen impositivo diferenciado. Y acá entra a jugar con el derecho del trabajo. Si hay tercerización, el grande va a decir, no, yo tengo estas pymes que me prestan servicio, va a armar un montón de pymes para acogerse a ese régimen impositivo. No es una cuestión sencilla. Y por último, regímenes legales de inversión. El RIGI, el famoso RIGI. Bueno, es todo lo contrario a lo que tendríamos que hacer. Como país tenemos riquezas enormes, minerales, gas, la extensión de nuestra tierra tan rica para producir alimentos y demás. Veamos lo que hicieron otros países. Tenemos esas riquezas, todo el mundo las quiere. Bueno, vengan, se las damos, pero con la condición de que lo hagamos en conjunto y ustedes nos vayan transfiriendo tecnología y que ustedes usen las empresas que tenemos alrededor para poder llevar adelante la explotación. Porque hoy con el RIGI pueden traer máquinas usadas de afuera, ni siquiera te digo nuevas, usadas, personal de afuera. No hace falta que pongan un solo clavo fabricado en la Argentina, no pagan un solo impuesto y se la llevan toda. Entonces, perdemos la posibilidad de que ese dinero, no te digo, saquémoslo todo para el Estado, que el Estado lo explote y lo ponga en un banco y con eso pague universidades, ni siquiera te digo eso que tanto asusta, sino que vengan las empresas, hay ejemplos, hay un país chiquito ahí de Asia, China, que hizo algo parecido, ellos nada más tenían mano de obra, no tenían tanta riqueza, después descubrieron que sí, cuando se desarrollaron, tierras raras y un montón de cosas, pero porque se desarrollaron, pudieron descubrirlo. Dijeron, le vamos a dar la mano de obra barata, pero las empresas tienen que ser mixtas. El Estado tiene que trabajar junto con ustedes y ustedes
paulatinamente nos tienen que ir transfiriendo conocimiento, tecnología, capacitación. Por ejemplo, industria automotriz, lo hicieron con Alemania. Hoy Alemania cierra las fábricas porque no puede competir con China. Fíjense si nosotros explotáramos el litio y todos los recursos, fabricando baterías y cosas acá, incorporando tecnología, desarrollando y comprándole a las pymes muchas de las partes que se podrían usar en este proceso productivo. Tertulia de viernes en Radio Universidad de Rosario, hablando de la reforma laboral con la información que hay y promoviendo el debate para al menos tener un contexto de cuál es el apetito de los sectores, cuáles son las necesidades de nuestro país, también pensando en clave de independencia política y económica y también soberana. Y por supuesto, el sujeto es el trabajador en esta mesa. Escuchábamos recién a Sebastián Serrano Lou, ahora vamos a escuchar a María Beluccia y luego a Pablo Serra, porque estamos presentando la tertulia de viernes con análisis de coyuntura y también los puntos que demanda pensar en esta reforma laboral que se materializaría en un proyecto de ley luego de las elecciones del 26. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer compartir esta mesa con colegas realmente que los conozco por el pasillo, por haber compartido espacios, así que bueno, es un placer. Bueno, yo voy a tomar varios puntos acá que se han tirado en la mesa, un poco empezar por el trabajo no registrado o informal. Así como decía Sebastián, la ley Bases tuvo la pretensión, digamos, de mejorar esa situación, ¿no es cierto?, de generar la registración. Y como la pretensión era sacándole las indemnizaciones agravadas al trabajador, digamos, aquellas que estaban dispuestas para castigar justamente la no registración, y para, de alguna manera, perdonarle las multas a los empleadores que no habían registrado. Tengamos en cuenta que la no registración del trabajo para nuestro derecho es un ilícito laboral, con lo cual lo que hubo una condonación de deudas a los empleadores. Entonces, beneficiaron a los empleadores y castigaron a los trabajadores. Bueno, ¿qué pasó desde la ley Bases hasta hoy respecto de esa pretensión que tenía el gobierno con esta ley Bases de mejorar la registración? Todo lo contrario. Tenemos un estudio que publicó la UBA y que tiene en cuenta que desde el año pasado a este año creció la informalidad un 1.6%, llegando al 44% de informalidad, o sea, 4 de cada 10 trabajadores no está registrado. Estos niveles de falta de registración nos llevan a 17 años atrás, 2008, 2009, época de crisis, y con lo cual demuestra con datos reales, con la realidad, que esta forma de legislar, sacándole derechos a los trabajadores y mejorando la situación teóricamente de las empresas, no va en línea con la registración, todo lo contrario. Con lo cual, si las nuevas leyes que tienen dispuestas tienen esa pretensión, evidentemente seguimos en una línea de retroceso. Tengamos en cuenta que según nuestra Constitución Nacional y los convenios y pactos internacionales que ha firmado la Argentina, tenemos un principio en el derecho laboral que es la progresividad. ¿Qué significa esto? Que toda la normativa tiene que ir a favor del trabajador. Tenemos normas y fallos de la Constitución Nacional que considera al trabajador como un sujeto de preferente reconocimiento y tutela. Hoy, por ejemplo, en nuestra reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, se ha incorporado este principio expresamente en la Constitución, con lo cual tenemos un derecho garantizado por la Constitución de Santa Fe, que es eso, o sea que el trabajador es un sujeto de preferente tutela. Lo que nos está demostrando, y como han dicho todos en esta mesa, que mejorar la situación, digamos, del empleo, tanto en la generación de empleo como en la mejora de la registración, no tiene que ver con reformas
de las normas laborales, sino con políticas a nivel nacional. Coincido con Sebastián que respecto al tema de la carga impositiva hay que hacer una reforma segmentando y diferenciando a las pequeñas y medianas empresas, a las cuales hay que acompañar en ese sentido para generar el empleo. Porque si tenemos en cuenta, la mayor cantidad de empleo se da en ese sector. Después, respecto de los intereses, un poco yo quiero meterme en esto que lo hemos debatido en muchísimas reuniones de profesionales en cuanto a la naturaleza jurídica de, en este caso, el crédito laboral, si es una deuda de dinero o una deuda de valor. Porque si nosotros consideramos que es una deuda de valor, y como se tiró acá a la mesa en un juicio que digamos que el trabajador no hace un juicio porque le gusta, sino porque incumplieron alguna norma, porque lo despidieron sin pagarle la indemnización o le están pagando menos de los que establece el convenio colectivo. Entonces, en ese caso, en el momento que se dicte la sentencia para mantener el valor real de esa pretensión, que como dijeron acá tiene carácter alimentario, habría que ver en el momento de la sentencia cuál es el monto de ingreso, o sea, la remuneración del trabajador a ese momento, más el interés por la mora que cualquier crédito tiene por el tema del transcurso del tiempo. En ese caso sería un interés, pero el valor base tendría que estar de acuerdo a lo que cobra ese trabajador al momento en que cobre su pretensión en un juicio. Creo que de esa forma evitaríamos todos estos vaivenes de intereses de acá, intereses de allá y todo, sino que el interés podría ser un interés como establece el Código Civil, pero el valor base tendría que estar de acuerdo a lo que cobra el trabajador en ese momento. Tertulia de viernes, estamos conversando, estamos escuchando, estamos aprendiendo, estamos atentos y nos están llegando, Diego, tertulianos, tertulianas, un montón de mensajes que después vamos también a transmitir, preguntas, consultas, opiniones. Una alerta tránsito, Jor, antes de escucharlo a Pablo, en 9 de julio y Paraguay, tengan en cuenta que hay tole de tránsito en esa zona, está congestionado, de hecho está cortada las calles en 9 de julio y Paraguay, un auto atropelló a una peatona y está siendo asistida en este momento por el 107, por el CIE, se será trasladada de la zona. Quienes están escuchando, sepan que en Paraguay y 9 de julio está sucediendo esto, en la puerta de lo que es un corralón conocido de nuestra ciudad, y por supuesto que si están escuchando, eviten esa zona para no quedar atascadísimos. Nos vamos a la Unión Obrera Metalúrgica. Sí, señor, nos vamos a escuchar a Pablo Serra cerrando esta primera parte, esta primera ronda de tertulia de viernes sobre reforma laboral. Pablo, gracias por el tiempo de espera, también somos un montón. Adelante, te escuchamos con atención. No, el agradecido soy yo por la invitación y por escuchar a los colegas, que uno se va nutriendo. En primer lugar, déjenme tener una reserva y decirle feliz día a los compañeros que están escuchando. Ustedes saben que soy peronista y leproso declarado fervientemente. Soy un sobreviviente a Milei y al presidente de Newell actualmente, así que hay que todavía no soy sobreviviente, estamos viviendo esas vivencias, pero bueno. Está en plena campaña. Estamos en plena situación y bueno. ¿Cuándo son las elecciones en Newell? En diciembre. ¿Diciembre? Sí, estamos como los presos contando los días, esperando que llegue. Bien. Entonces, yo no sé qué quiero que se vaya antes, si Milei o Astore, imagínate. Bueno, o sea, en esa situación me está encontrando, Diego. Pero bueno, no me saques de foco, por favor, porque me pongo... Ese es otro tema que me interesa mucho, las cuentas de Newell. Me pone mal la situación. Y la de Central también, ¿no? Me pone mal. Pero bueno, primero, tampoco aclararte, Jorge, todos me vinculan con la UOM. Hay toda una vida detrás mía de la UOM, digamos. La UOM es alguien que yo quiero mucho. Me crié laboralmente con la UOM, pero, digamos, tengo toda una vida atrás de siempre los cargos de los compañeros, porque todos me dicen el abogado, la UOM. Bueno, soy abogado. También de la UOM, claro. O sea, no soy docente universitario, pero todos me vinculan con eso y soy orgullosamente vinculado a eso. Cuando hiciste la presentación, Jorgelina, quiero tocar un tema, aclaro a la audiencia, yo hago casi con exclusividad derecho colectivo, una cuestión bastante extraña para los abogados, digamos, no es algo muy común, especialmente aún dentro de los laboralistas.
Y digo, cuando vos hiciste la presentación, Georgina, tocaste un tema que para mí es fundamental y es la palabra costo. Y dijiste costo laboral porque es un latiguillo que se utiliza y utilizando al trabajador como un costo. Se me va a hacer complicado porque yo soy de la vieja escuela. Cuando doy clase a los chicos y les hago los dibujitos y les escribo en el pizarrón, voy a tratar de hacerlo sin escribirlo porque la audiencia no me está viendo. Pero voy a tratar de que hagan el esfuerzo por interpretarme. Yo a los chicos, a los alumnos les pongo un símbolo de 100 pesos más una lamparita, que eso significaría el capital y la idea. Extremadamente necesario para poder producir, porque sin capital y sin idea no podemos tener absolutamente nada. A eso le sumo, como los emojis del WhatsApp de los musculitos, 10 musculitos, 20 musculitos, la cantidad de musculitos que ustedes quieran. Y a eso le pongo un igual y le pongo, en vez de 100 pesos, que era el símbolo original, la cantidad de 1000 pesos. Los musculitos son la fuerza de trabajo y la pregunta es, ¿esa fuerza de trabajo es costo o es riqueza? Digo, para empezar a rebatir esto de que los trabajadores son un costo. Pues si directamente no encaramos el tema de raíz, va a ser muy difícil entender todo el resto. Claramente los trabajadores producen riqueza, necesaria como el capital y la idea, necesaria. Digo esto porque no quiero entrar en esa cuestión de decir, no, porque los trabajadores sin capitalidad tampoco hacemos nada. Pero sin los trabajadores no hay riqueza. Entonces no podés confundir la riqueza con un costo. Claro. O es una cosa o es la otra. O generan riqueza o son un costo. Primero, tengo la obligación de plantearlo porque de ahí para abajo vienen todas las discusiones. Hoy está de moda, y de hecho es el motivo de esta mesa, hablar de reforma laboral, reforma laboral. Primero, soy de los primeros que dicen reforma laboral sí. Antes de que me puteen, lo aclaro. Reforma laboral sí. Es necesaria una reforma laboral. Claramente es necesaria una reforma laboral. Para los que tenemos una ideología política que claramente es revolucionaria y reformadora, no querer una reforma laboral nos convierte en conservadores. Y yo, si hay algo que no soy, es conservador. Yo quiero una reforma laboral. ¿Para qué? Para seguir ganando derechos. Yo vine, bueno, María lo hizo el año pasado, yo vine hace un mes, en España, de la especialización en relaciones laborales en la Universidad de Toledo. Justo la semana que yo estuve cursando, se estaba debatiendo en el Congreso Español la reducción de la jornada laboral. Claro, a la inversa. Eso es parte de una reforma laboral. Pero para poder discutir eso hay que dar la reforma laboral. ¿Cuál es el promedio de allá? ¿8? ¿Como acá? Allá originalmente sí se estaba discutiendo por menos. Bien. Pero, a ver, digo eso y en esto tomo lo que decía mi colega Apolo, que comparto. A ver, para los que venimos de extracción de legislación vinculada a lo industrial, es hasta absurdo estar discutiendo categorías laborales de hace 50 años atrás. Absurdo, ¿por qué? Porque hay tecnologías que hace 50 años no existían y hay tareas que hace 50 años no existían. Entonces, hoy, por ejemplo, en el convenio metalúrgico, la categoría original más alta es la de oficial y la condición que tenías que tener para obtenerla era saber las 4 tareas aritméticas. Hoy, si no sabes las 4 tareas aritméticas, no entras a trabajar. No hay que tener la categoría más alta. Entonces, claramente hay que modernizarlo. Ahora, la pregunta es, y ahí va la cuestión, ¿para qué queremos una reforma laboral si no sabemos qué país queremos? Porque ¿qué queremos? Todas estas reformas laborales para que después nuestra fuente de ingreso como riqueza sea la timba financiera. No tengamos derecho para eso, si no hace falta. Entonces, me parece que estamos poniendo el carro delante del caballo. Antes de hablar de reforma laboral, tenemos que saber a qué país queremos ir y qué país queremos hacer. Y en eso es muy importante y no podemos dejar de vincular la legislación con la política. ¿Y cómo juegan esos bracitos en la gráfica que contabas al principio? Total, ¿Cuál es el rol de los ahí bracitos? voy, Diego. El mundo se está... Nosotros no entendemos que Argentina hoy es un territorio en disputa. Y en eso sigo siendo peronista, ni yanqui ni marxista. A mí me interesa un carajo lo de China o lo de Estados Unidos. Yo soy argentino y tengo que aprovecharme de lo que China me pueda favorecer o de lo que Estados Unidos me pueda favorecer.
Eso tiene que ver con la fuerza de trabajo. Pero si nosotros vamos a querer, lo que decía Sebastián, poder utilizar nuestros recursos naturales para poder desarrollarlos, bueno, hagamos una legislación, incluyendo la laboral, que tienda hacia eso. Porque aclaro, y no es casualidad, nuestra legislación laboral, que es ejemplo en el mundo, esto lo digo, yo vengo de dar con extranjeros, y nuestro modelo sindical, ni hablar, tuve el orgullo de poder exponer, ser el designado para exponer sobre el modelo sindical argentino. Ejemplo, pero ejemplo en el mundo. Ese modelo sindical y esa legislación laboral tenía que ver con una identidad política que tenía que ver con el desarrollo industrial argentino. Que respondía a un proyecto de nación. Respondía a un proyecto de nación. Exacto. Entonces, primero tenemos que saber a qué proyecto de nación queremos tener para después adaptar la legislación. Porque reitero, les aclaro, y aunque se enojen algunos colegas, si nuestro proyecto de nación es la timba financiera, esta mesa está de más. Y la mayoría de nosotros y de quienes están escuchando, básicamente, claro. Entonces digo, me parece que, y como para dar el inicio del debate de mi lado, yo vengo de una escuela en la universidad donde me enseñaron que el derecho, para los técnicos, es la norma, la captación lógica de un reparto proyectado, diría Goldmich, quiere decir que la norma no es solo norma, sino que se capta de la realidad social. Entonces, no podemos ir hacia una norma si no sabemos qué realidad social tenemos o qué realidad social queremos tener. De ahí para abajo discutamos todo. Y reitero, soy de los primeros que quiere discutir, no para perder derechos, sino justamente para ganarlos, porque entiendo que si no los escribimos nosotros, nos van a imponer la escritura. Tertulia de viernes, Radio Universidad de Rosario 103.3. Tenemos alta mesa hablando de un tema estructural más que importante que nos atañe a la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores del país y también a la gran mayoría o gran parte, sí, una proporción mayoritaria de lo que es la trama productiva de la República Argentina. Por eso venimos hablando insistentemente del rol que juegan las pymes industriales, las pymes de servicio, las pymes comerciales, que son las dadoras de trabajo en nuestro país. Está con nosotros Sebastián Serrano Alou, Pablo Serra, María Beluccia, Juan Pablo Diab, Valeria Rosso Ponce, Miguel Ángel Polo, y están llegando muchísimos mensajes al 153-886677. Varios apuntes, Jor. Por ejemplo, sí. Pensar la frase de uno de los tertulianos, el partido, mirá qué lapsus, che, el Poder Judicial juega de financiera con el deudor. Por eso. Y aparte es directo. Debe ser por eso. El Poder Judicial juega como financiera con el deudor. Me parece que es interesante poder desgranar este concepto y qué significa para quienes vemos los tribunales de afuera solo como un edificio o esa balanza que se vuelca para un lado. El problema son las cargas sociales e impuestos de los derechos, no los derechos laborales, y la segmentación de cargas laborales. Estos tres apuntes para, después de los mensajes, continuar con esta tertulia de viernes. Mensajes que nos están llegando, pero en enorme cantidad, al 153-886677. Comenzamos a leer algunos de ellos. Nos escribe Germán el taxista. Buen día, Diego, Jori y compañía. Excelente. Lo de Serra en su principio es lo que yo digo desde hace tiempo. Patronal, empleados igual. Sociedad en el trabajo. La patronal pone el capital, los empleados la mano de obra, lo que lleva a engordar la riqueza de la patronal a través de la producción del empleado. Sin empleados no hay patronal y sin patronal no hay empleados. Gracias, Germán, por tu mensaje. Nos escriben también del 2387. La categoría más alta de la UOM está por debajo de la línea de la pobreza. Después se asombran de que no haya personal capacitado. ¿Quién se va a capacitar para cobrar lo mismo? No hay expectativa de crecimiento en una fábrica. Nos escriben del 2387, del 6808. Al mundo lo hicieron esos brazos con sus músculos, los albañiles, los metalúrgicos y todos los que trabajamos y producimos, los que creamos riqueza y los que damos servicios. Gracias también por el mensaje. Hola, tertulia del 2728. Me encanta escuchar a este compañero. Mi padre fue metalúrgico y peronista. Un gusto, gracias. Gracias a vos por el mensaje también. Nos escribe Adriana. Viva Perón, nos pone. Y unos dedos en B, característicos. Del 9515 también. Hay un montón de mensajes, Diego, ¿eh? Recién engancho la radio. ¿Ya hablaron del seguro de desempleo? Algo que quizás evitaría la industria del juicio.
Y nos agregan del 95-15, la reforma laboral es el dilema del huevo y la gallina. No hay empleo porque las empresas no invierten y estas no lo hacen porque quiebran por la industria del juicio. El capital no sirve si no hay mano de obra y esta no existe si no hay capital. Hay una simbiosis y no estamos condenados al fracaso y deterioro. Aclaración, yo no soy... Ahí eso tiene que ver con Pablo, te interrumpo a propósito Dale. porque tenés que tomar aire para leer este mensaje Sí. que nos da una trompada en la cara. Nos gusta este juego también de chicanas, nos aguantamos las chicanas, lo que sí no calificamos. Solo Pablo se autopercibió gorila y nos autorizó a decir nuestro oyente gorila. Le pedimos permiso al 15, al 515. Estamos esperando a ver si nos acepta o no esa calificación. Lo que sí está claro es que parece que se molestó un poco. Dice que no es gorila. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que lo vuelva a encontrar. Aclaración de porque está llegando ayer. un montón, Yo dale. no soy gorila. Gracias. Como a ustedes, no los considero unos mandriles mononeuronales. Por suerte, gracias. Así Gracias que por la bueno, consideración. me acabo de enterar que soy un mandril y mononeuronal por parte del 515. Te mando un beso. Menos odio y más pensamiento. Reflexionemos juntos. Último mensaje de esta primera tanda, si te parece, porque ya leímos un montón y así nos ordenamos también de Jorge. 9207. Hola, soy Jorge Oleaga, los estoy escuchando y opino. 1. Lo que hay que hacer es sacar los juicios laborales, que es un negocio de los abogados. 2. Sin perjudicar a los trabajadores, hay que actualizar el contrato laboral. 3. Los dirigentes sindicales deberían cambiar, por ejemplo, cada 4 años. Luego, paritarias debe haber, pero esto encierra que el mejor trabajador, creo que quiere poner, cobra lo mismo que el vago. Yo esto ya lo viví. Tengo 73 años y trabajé en muchas empresas y tengo mucho más para decir y nos manda un saludo. Bueno, ahí mandó toda una tanda también de cuestiones, el intercambio que llegan con los oyentes, que invitamos por supuesto a seguir haciéndolo, del 153-886677. Diego, ¿cómo ordenamos esta primera tanda de respuestas en esta inicio de segunda hora ya de tertulia de viernes? Vamos a todo trapo, ¿eh? En primer lugar, respuesta general a los oyentes, alguno de las y los tertulianos. Vamos, Sí, avanzamos. Aclarar con esto, lo he dicho en el programa en alguna otra oportunidad y está buenísimo que se toque el tema paritario que tiene que ver con el derecho laboral, especialmente con el derecho laboral colectivo. La paritaria es la principal herramienta para la distribución de la riqueza, hay que decirlo. Y valga la digresión, en un gobierno que se dice libertario, hay libertad para todo menos para discutir la riqueza, porque no te homologan acuerdos aún pactados entre las partes. Digo, esto es insólito. Con referencia a lo que hablaba el oyente de los sueldos, tal cual, los sueldos metalúrgicos son bajísimos, somos los primeros, y me ha tocado discutirlo. Es una vergüenza que los trabajadores metalúrgicos estén ganando lo que están ganando. Ahora hay que decirlo y lo he explicado en esta situación. Hoy por hoy la UON reivindica de la masa salarial, de la torta por decirlo de alguna manera, el 40% en masa salarial, con sueldos de pobreza. Aceiteros, para poner un ejemplo de un sindicato que todos los trabajadores quisieran ser aceiteros, digamos, Todos porque queremos ganan, ser aceiteros, todos te iba a quieren decir. ser aceiteros, Tenemos la remera, ¿o que no, Diego? tienen un básico cerca de los 2 o 3 millones de pesos, más o menos, de Petrolero. no recuerdo, petrolero, bueno. Pero aceitero, voy a poner el ejemplo de aceitero porque lo charlé con los colegas. Reivindica de la torta un 3%. ¿Me explico, El costo- ¿me explico el lo que digo? costo Digo laboral esto porque esto es sería. una discusión de lo que veníamos hablando. ¿Qué margen tienen los dirigentes metalúrgicos para ir a discutir cuando estamos hablando de que la actividad de la renta está reivindicando el 40% con sueldos de pobreza? ¿Y cuánto más podrían ganar los trabajadores aceiteros que ganando muy bien y no quejándose porque ganan muy bien, tienen el 3% de esa torta? Claro. Hay una cuestión de distribución de ganancias de actividad y de rentabilidad de actividades muy grande. Y eso hay que explicárselo a la gente. No, y de la torta, del tamaño de esa torta, porque me parece que todos en algún punto hablamos de lo mismo, hablamos de modelo de país, hablamos de que hay que dinamizar la economía, ¿no? ¿De qué derecho laboral vamos a poder llegar a hablar en una economía estancada que no genera riquezas un montón de tiempo? Totalmente. Bien, por allá, Diab Polo Diab. Mirá, parece que voy a hablar continuando la línea de mi predecesor. Pablo, coincidimos respecto de los convenios colectivos
siempre destacamos que no hay una ley de fondo que pueda regular todas las actividades y comprender todas las necesidades de cada actividad, porque las actividades son totalmente distintas, y en eso te hago una parte a lo que es la pregunta sobre el fondo de cese, que si te parece lo tocamos después, que ha habido intentos de avanzar, pero sin entender realmente la naturaleza de cada contrato de trabajo, y por eso ha sido fallido y ha truncado hasta ahora. Y por otro lado, parece que voy a hablar como sindicalista, si se quiere, pero la paritaria es, en todo caso, una herramienta totalmente sana de negociación, siempre que tenga libertad. Nos ha pasado, desde el sector empleador, que me toca como negociante en la paritaria en 3 convenios colectivos, que hemos estado varios meses sin homologación, y las pymes que nosotros representamos se veían perjudicadas también por la no homologación, porque no sabían cómo liquidar, en algunos casos incurrían en alguna infracción no voluntaria. Entonces digo, no solamente el trabajador se perjudica, la pyme también, cuando no opera como tiene que trabajar naturalmente una negociación paritaria. El Estado tiene que fijarse que no se vulnere el orden público, y más allá de eso, la cuestión de oportunidad, y pasar a homologar. Para eso la ley 14250 dictamina cómo se negocia, y se negocia entre las partes, ¿no es cierto? No es el Estado. Y también sacar este mito, y quizás estoy hablando a favor de los trabajadores, pero es así, el pyme es codo a codo con el trabajador, el empresario pyme no se distingue de su colaborador. La paritaria no genera inflación. En todo caso, la paritaria es consecuencia de la inflación. Si no hay suba de costos, si no hay inflación, muchas veces quizás no hay necesidad de actualizar salarios. Entonces, no es que la paritaria corre los costos. Los costos vienen por otro lado, vienen por la formación de determinados formadores de precios, no de la paritaria. Para allá, vamos, quien quiera. Bueno, yo quería aclarar, representando a una cámara que tiene como asociados tanto a empresas como a cámaras de empresas. Obviamente que todos los asociados y todas las pymes que la integran, defendemos el trabajo registrado. Si me preguntás en qué incidió en las empresas que uno trata, uno conoce, la eliminación de las multas del año pasado, nada, absolutamente nada, porque son empresas que tienen su personal registrado, y a eso hay que atender. ¿Qué incidió una norma poco operativa como es poner que el fondo de cese va a ser en todo caso avalado por convenios colectivos? Cero, nada. La reforma tiene que ser más tributaria que laboral, coincido con María, que es una cuestión de política económica. Y voy a dar un ejemplo, el tema cuando hablo de costos, y no me refiero al costo del trabajador en sí. Hay una distorsión, y te voy a dar un ejemplo que es muy claro de entender. En 1 millón de pesos de liquidación de un sueldo, el trabajador no cobra 1 millón de pesos. El trabajador cobra 750 mil pesos. ¿Cuánto gasta el empresario? 1,5 millones. Es decir, ¿cuánto hay de impuesto? Casi lo mismo que cobra el trabajador. Entonces, por supuesto que está dentro de eso la cobertura de salud, la cobertura de riesgo de trabajo, la jubilación, pero muchas veces se desconoce lo que el trabajador registrado paga de jubilación y lo que el empleador que tiene un trabajador registrado paga de jubilación. Entre los dos pagan el 22%. Y si ese segmento es el 40% de los que aportan, es decir, apuntar a que no se lleve la misma plata al Estado que el trabajador, como está pasando, que baje ese aporte. ¿Cómo baja ese aporte? Porque hoy por hoy ese aporte que te estoy hablando de que hacen empleadores y trabajadores no llega al 70% de lo que se necesita para pagar jubilaciones. ¿Cuál sería la solución? La solución sería bajarlo, tener más empleados registrados, buscar incentivos para que se registren más empleados y que baje la carga de lo que se aporta, porque evidentemente
que hoy por hoy no se puede bajar porque ni siquiera alcanza a cubrir lo que se paga de jubilaciones. Entonces, lo que digo, y a modo de síntesis, que el reclamo o lo que espera el empresario, y el empresario que uno representa, el empresario que tiene el trabajador registrado, lo que espera es realmente que una reforma sea integral para generar más incentivo al trabajo registrado y que no sea tan costoso. Y cuando digo costoso lo remarco, que no estoy refiriéndome al trabajador como un costo, sino al costo impositivo. ¿Está? María, dale. Sí, yo un poco quería retomar esto del modelo sindical argentino, coincido con Pablo y bueno, participé del mismo curso que dice en España y realmente es un curso que es para especialistas latinoamericanos de relaciones laborales y toda Latinoamérica realmente tiene al modelo sindical argentino como un referente y como un ejemplo. Y esto no es poca cosa, porque en el tema de las paritarias, como herramienta, no solamente sirve para discutir escalas salariales, sino también condiciones de trabajo, que hacia eso también el tema de la progresividad, el tema de mejorar, digamos, la legislación es para eso, para preservar la salud física y psíquica del trabajador. Yo, por ejemplo, como les decía, asesora a la asociación bancaria. Bueno, la asociación bancaria es un gremio realmente que tiene una fortaleza muy importante y como decían acá, de enfrente tiene a los bancos, con lo cual se puede sentar y debatir condiciones de trabajo y están en un sector, digamos, que perciben un sueldo que realmente es muy buena. Pero a esto que decía, también se discute condiciones de trabajo. El convenio colectivo bancario tiene incorporado, y esto fue el resultado de un debate, los comités mixtos de salud y seguridad, que nosotros como ley es solamente la provincia de Santa Fe que está vigente, pero en este caso el convenio colectivo lo tiene como obligación para todo el país. Con lo cual, esto sirve para que en una mesa paritaria, representantes de los trabajadores, representantes de las empresas, discutan las condiciones de trabajo de cada trabajador, o sea, la silla ergonómica, la forma de trabajar, la computadora, el descanso, todas esas situaciones que sirven para mejorar la condición psicofísica del trabajador existen. También es un sindicato que cumple todas las cuestiones de género, todas las cuestiones, digamos, que se prevén en el tema de legislación sobre acoso y violencia en los lugares de trabajo. Todo eso se discute en las paritarias, con lo cual realmente en un sistema como el nuestro, con un sistema de gremios que tienen una fortaleza importante, se permite y se llega a esta mejora. Que haya que actualizar algunos convenios, lógicamente, como se dijo en esta mesa, los bancarios tienen alguna figura que ya no existen más como puesto de trabajo, se han modificado, pero es una cuestión semántica, si queremos. Pero en lo esencial, de alguna manera, las paritarias permiten incluso mejorar las normativas del convenio colectivo. Esa por lo menos es la experiencia de los bancarios. Vale. Bueno, yo voy a tomar un poquito de cada uno de mis colegas que me precedieron y que me parece muy importante. En primer lugar, para mí es fundamental concebir el ejercicio de la profesión de la abogacía desde una mirada absolutamente humana. ¿Esto qué implica? Entender que desde hace varias décadas estamos viviendo una historia de la humanidad que ha dejado de lado a la persona. Entonces empezamos a hablar hace muchos años de recursos humanos, para no hablar de trabajadoras y trabajadores. Después seguimos hablando de costo laboral. Y así lo que vamos haciendo es, vamos recorriendo un discurso despersonalizante para que después sea mucho más fácil hablar de modernización sin decir que lo que estamos diciendo, lo que queremos significar con esta modernización desde hace muchos años, es seguir quitando derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Y ahora retomo un poco lo de que decía Pablo y lo que decía Sebastián. Es fundamental tener un proyecto de país. Un proyecto de país con todos adentro. Y para que haya todos adentro, tenemos que tener un derecho laboral que incluya al trabajador como aquel dador de la plusvalía de la producción de un país. No es un costo, no es un recurso humano, es una persona que cuando la despiden tiene que volver a su casa y ver cómo paga el alquiler, cómo le da de comer a sus hijos, mientras estamos hablando desde la falacia de la industria del juicio. ¿Alguien cree que la gente tiene ganas de entrar al tribunal? ¿Tiene ganas de ir a visitar a un abogado o a una abogada porque se quedó sin trabajo? No. Por favor, despabilémonos. Nadie tiene ganas de hacer juicio. Y de hecho, el desastroso proyecto económico que nos tiene pensado el gobierno actual como mandadero escandaloso de los imperios, del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos, que ahora viene bajo el discurso de una ayudita y se van a llevar todos nuestros recursos naturales, que ya lo están haciendo. Este proyecto económico que nos están proponiendo deja afuera a todo el mundo y deja de hablar de derechos. Empezamos a cosificar a las personas. Entonces, cuando este discurso habla de modernizar, vamos a llamar las cosas como son, habla de quitar derechos. Cuando venimos repitiendo de manera acrítica la frase industria del juicio, no saben lo que estamos diciendo. En realidad hay muchos menos juicios de la destrucción de los derechos laborales que se vienen dando. Porque los trabajadores, cuando tienen el puesto de trabajo, se las aguantan para no perder el puesto de trabajo. Van a hacer juicio cuando se quedaron sin la capacidad de llevar un sustento a su familia. Entonces, no despersonalicemos, no nos olvidemos que todas y todas somos trabajadores desde distintos ángulos, pero necesitamos trabajar para generarnos ingresos. Cuando la discusión en este país tendría que ser cómo armamos un proyecto dentro de este capitalismo que nunca se atreve a nombrar, que es un capitalismo que no quiere a la gente, porque estamos en un proyecto de la humanidad, de un capitalismo sin personas, en vez de estar discutiendo cómo hacemos dentro de este sistema capitalista para que más gente pueda acceder al mercado laboral, para que más gente pueda tener un trabajo digno, porque hoy vivimos la desesperante situación de que la gente tiene un trabajo registrado y no llega al día 20 del mes. Entonces, cuando empecemos a tener una discusión de un proyecto de país, con un país inclusivo, donde el concepto de igualdad sea respetando las diferencias, cuando entendamos que las paritarias son uno de los mecanismos que hacen que se pueda dar una disputa colectiva para equiparar la posibilidad de las discusiones entre quien tiene el capital y quien solo tiene la fuerza de trabajo, cuando podamos entender eso, recién ahí podremos replantearnos la posibilidad de una reforma laboral que, permítanme, hará más de 50 años que tenemos esta ley laboral, pero reconoce un montón de derechos que hoy nos proponen dejarlos de lado. Entonces, si vamos a reformar, que sea para sumar derechos y no para seguir cortando siempre por el hilo más delgado. Acaban de contar quienes vienen de España que están siendo aplaudidos estos esquemas de 50 años por montones de sectores del mundo y abogados laboralistas, así que eso me parece que es un buen tributo. Seba, ¿y vamos a la tanda? Bueno, me gusta que me toque último porque puedo hablar con cada uno de los restantes cotertulianos. Empiezo por Pablo. Él hablaba un poco de dos temas, me interesa hablar de los que él planteaba. Esto del capital y la idea por un lado parecía, y después los bracitos de la fuerza de trabajo por otro. Pero hay que ver que habría que poner cerebritos también, porque hoy por hoy la economía se basa más en ideas que en fuerza. Y muchas veces las ideas surgen de los trabajadores. Si bien la inicial puede haber surgido de algún empresario, después de la mejora continua de esas ideas y el llevarlas adelante, la tecnología, la innovación, el desarrollo, es de los trabajadores. Entonces, me parece que eso es importante. Después también planteó que ni tanqui ni marxista le importa un carajo lo que pasa en el resto del mundo. Me parece no tan así. Si anduvo por España como María. Yo no fui a España, claro, no he ido. No tengo mucho interés tampoco en ir. Pero si también se definía como peronista, si algo hizo Perón fue estudiar mucho lo que pasaba en otros lugares del mundo, y lo que lo destacó a Perón sobre el resto de los políticos argentinos fue esa fina sensibilidad para leer la idiosincrasia argentina y adaptar todo lo que él aprendía del resto del mundo a nuestra realidad. Es más, tuvo una correspondencia interesante con Mao, y el mismo Perón reconoce que la frase del al amigo todo y al enemigo nada es una reformulación de las ideas de Mao. Después se la voy a pasar por WhatsApp. Está muy buena. Después te voy a responder, ojo. No te pienses que no te hay respuesta, decís vos, bien ahí. Está muy bien, porque es lo que buscaba. Si algo me gusta es el debate. El colega Diab
coincidimos en una cosa muy importante de las que él decía, esto de qué mira el empresario cuando va a contratar o no va a contratar trabajadores. No agarra la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos. Mira los indicadores económicos. Si puedo vender más, voy a contratar más. Si no puedo vender más, no voy a contratar más. Entonces el derecho del trabajo no es lo fundamental. Y también me gustaba eso que dice la identificación que hay entre los pymes y sus trabajadores. Y no solo porque comparten el día a día, sino porque también el pyme que sabe ver más allá, ve que su trabajador es igual a un trabajador de otra pyme que es su consumidor. Y eso no es un detalle menor. Sí, Entonces, con sueldos paupérrimos, sin disfrutar de vacaciones, se cae la industria del turismo. O sea, hay que entender esa dinámica. Nosotros lo más importante que tenemos en nuestra economía es el mercado interno y depende del pueblo trabajador. Acá Miguel, con quien hace rato nos conocemos, y él puede decir que los abogados laboralistas no queremos quebrar pymes ni fundir empresas, nada más lejos de nosotros. Queremos que subsistan porque después les podemos cobrar lo que corresponde. Hablaba del trabajo registrado o no, y acá sí lo voy a corregir a mi amigo Miguel, que dice que a eso no le afecta en nada a sus representados. Quizás no hoy, pero a futuro les va a afectar porque va a empezar a surgir una competencia desleal de otros empresarios no tan escrupulosos como los que él representa, que no registran y no van a poder competir con los que no registran, porque van a tener un margen de ganancia mayor o van a recortar por el lado de los trabajadores para ofrecer sus servicios o productos más baratos. Y hablaba del fondo de cese laboral, que también lo tocó acá el colega Diab, me parece que es fundamental. Algo dijo un oyente, creo que es desde la ignorancia lo que decía el oyente, que con eso se soluciona todo. Y el tema del despido no pasa por llevarse guita, pasa por modificar la distribución de poderes que existe en una relación laboral. Por eso la Constitución establece la protección frente al despido arbitrario, porque si el empleador puede disponer de sacar de las orejitas a quien le molesta un poquito, el trabajador no va a reclamar, che, no me diste las vacaciones, no me pagaste el aguinaldo, no me pagas lo del convenio. Y el poder va a ser mucho más absoluto, como le pasó a este señor que me llamó hoy, que yo contaba la historia al inicio. Entonces me parece que pasa por otro lado. Y si no, veamos la construcción que tiene ese fondo de cese hace tiempo, establecido por dictadura y modificado por otra dictadura, y no son los que están mejor dentro de la clase trabajadora. María, también nos conocemos hace rato, me parece interesante que también retomamos un poco lo que decía Pablo de la importancia que tiene el debate entre las partes de una relación laboral, me parece fundamental. Y yo no descubro nada porque esto está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando habla de participación en las ganancias, que es cuando discutimos las paritarias, pero no solo eso, lo pone en una misma frase que va de la mano, con colaboración en la dirección y control de la producción, que muchas veces nos olvidamos. Y si colaboramos en la dirección y controlamos la producción, empezamos a tener ideas como clase trabajadora para aportar y para evitar que nada más se produzca cosas por un mercado de consumo que está totalmente desbocado, o cosas que no le dan una calidad a los consumidores o que contaminan el lugar donde esos mismos trabajadores pueden llegar a vivir. Y me parece que eso es lo que tenemos que en estas reformas laborales discutir en profundidad, incorporar en los convenios colectivos, en la normativa laboral. Hay mucho. La seguridad, que también hablaba María, me parece fundamental. Siempre han quedado fuera las ART. Fíjense qué mágico, ¿eh? Una de las grandes operadoras del sistema, de instaladoras de la industria del juicio y demás. Fíjense que este gobierno no reformó normativa laboral relativa a las ART, porque ya Macri les dejó el negocio otra vez cerradito y armado y funcionando aceitado, para lucrar con la vida y la seguridad de las personas. Entonces, tomemos nota. En el concurso que hubo ahora para llenar cargos en la Cámara fueron de las principales. Tema intereses y tema industria del juicio, que los trabajadores hacen para hacerse millonarios, no para reparar un poquito que perdieron una pierna, una mano, que se murió muchas veces la persona, pudiendo haberse evitado todo eso anterior. Y por último, acá Vale, firmo y suscribo todo lo que dijo, nada más voy a tratar de agregar alguna cuestioncita más, y que se conecta con lo anterior, esto de la industria del juicio que planteaba, que se va instalando, algo dije, pero bueno, veamos desde la realidad más absoluta. Sí, como decía el colega, hay un gran número de trabajo no registrado, pongamos un 40%, queda el 60% registrado, de ese 60% no están todos bien registrados, hay parcialmente registrados, que no le pagan las horas extra, una serie de cosas, poner un 30% más. Si ese 70% hiciera juicio, los 4 pisos del tribunal que tenemos no alcanzan para los juzgados laborales. Eso sin contar las enfermedades laborales, porque cuando uno hace el relevamiento, si vos estás en la superintendencia y tenés suerte, pediles que te den la información de los casos que se resuelven por accidentes y cuáles por enfermedades, vas a ver que está muy por encima de los accidentes, porque las enfermedades, como muchas veces no son claras, no es como un accidente que te cortaste la mano y no puedes decir que no, es algo que va por dentro, no se registran. Y a nivel internacional hay estudios que demuestran que son casi, te diría,
de 2 a 1 las enfermedades por sobre los accidentes. De cada 2 enfermedades laborales hay un accidente. Pero cuando vemos lo que se repara, lo que se le da cabida en nuestro sistema, es menos del 10% el tema de las enfermedades. Y sobre todo en una sociedad tan enferma como la que vivimos, con enfermedades mentales, no me estoy refiriendo a ningún político, estoy hablando de la gente que trabaja en serio. Mark Fisher lo cuenta en su libro Realismo Capitalista, una sociedad que te enferma la mente y que te hace sentir culpable de que vos te enfermaste porque sos débil y que no te corresponde nada. Si registráramos realmente las enfermedades que se producen en el marco de las relaciones laborales, nos sorprenderíamos. Tertulia de viernes, 13:31 en la República Argentina. Continuamos debatiendo, continuamos reflexionando sobre esta idea de reforma laboral sobre la Argentina, que ya han plasmado todos los tópicos, el alcance de esta reforma laboral en lo que es la ley bases que fue aprobada, también en el decreto 7023 y por supuesto están todos los elementos arrojados en la campaña previa al triunfo del balotaje de noviembre del 23. Tanda y seguimos tertuliando. Volvemos, tertulia de viernes, recta final de esta tertulia de viernes sobre los derechos laborales en la República Argentina, perdón, sobre la idea de la reforma laboral, cosas que pasan cuando tenemos un poco de los pulmones y las vías respiratorias, así como en toda modo esta primavera, semana, claro, modo alergia primavera, bueno. Pensar que nos quedan montones de tópicos, también que vamos a tener que volver a hacer una tertulia similar a esta para continuar indagando, averiguando y dónde van, en plural, a caer los derechos laborales de la República Argentina con la idea y el apetito del poder dominante en este momento. Por supuesto que no es un tema nuevo, es un tema que venimos arrastrando como país desde hace mucha cantidad de años y también aparecen las situaciones claras que son macro para entenderla. ¿Cuál es la Argentina que queremos? ¿Cuál es el modelo de país hacia donde vamos? Y ese planteo de futuro es el que nos puede marcar también las líneas para pensar la reforma laboral. Recta final. Recta final. Si te parece, Diego, comparto nada más 2 mensajes. Los compartimos a modo de disparador y después cada uno hace su propio mensaje de fin de tertulia con 2-3 minutos por tertuliano o tertuliana. 2 mensajes nada más y gracias, nos han llegado muchísimos, realmente no hemos podido cumplir con todos, gracias igualmente por participar, como siempre, del 95-60, yo no quiero ser agorero, pero 3 veces lo votaron los trabajadores a este monstruo, soy médico leguista y trabajo defendiendo los derechos de los trabajadores a acceder a una indemnización por enfermedades profesionales y accidentes laborales, es horroroso el discurso de los mismos que acompañan su proceso de indemnización, odiando al igual, no se perciben trabajadores, el nivel de colonización subjetiva es devastador, este es uno de los mensajes que nos han llegado, gracias también por compartirlo, y había uno más que me interesaba compartir y abrimos a la ronda final del 95-15, ¿por qué solo hablan de empleados y no de emprendedurismo? Emprendedurismo, no sé bien cuál es el término correcto, es decir, fomentar que vos seas tu propio jefe, de paso dejás de depender del empresario explotador. Bueno, es también un discurso sobre el cual se habla y se ve mucho hoy. Pienso en la economía de las plataformas, solo como un ejemplo muy rápido, es el primero que se nos ocurre, ¿no? Rappi, etcétera, circulando a toda velocidad por la ciudad. Si te parece, después de estos mensajes, agradeciendo de vuelta la amplísima participación de todo el colectivo de oyentes que nos acompañan cada mediodía por los mensajes, abrimos a esta última ronda. ¿Quién arranca la ronda de cierre de esta tertulia de viernes? Reitero, mientras los tertulianos definen quién va a ser el puntapié de este final, agradecerles profundamente a las y los oyentes por los mensajes, por sus reflexiones y también por permitirse reflexionar y intimar a la reflexión a través de la radio. Sebastián. Bueno, ya que siempre estuve al último, ahora arranco primero, así dejo lugar que me contesten a mí. Un poco de contexto nada más de por qué estamos acá. Otra vez, como la década del 70, estamos viviendo cosas muy parecidas. El Congreso es un obstáculo para quienes gobiernan, prefieren sacar normas directamente desde el Ejecutivo. La política de especulación financiera parece ser la única política económica. El endeudamiento, el motor de la economía. La apertura de las importaciones totalmente indiscriminada y la destrucción de la industria nacional.
El sometimiento a Estados Unidos y al dólar, otra vez con una profundización preocupante. La flexibilización laboral como única política hacia las empresas y el mundo trabajador. Y cuando todo eso empieza a fallar, ataquemos a la abogacía laboralista, tildémosla de carancho y un montón de cuestiones. Nos acordamos ya lo que pasó en esa época, fue todavía más grave el ataque que sufrieron, entre otros, el autor de la ley de contrato de trabajo, que él decía que era una deuda de valor, la deuda de los trabajadores. Y estamos a un paso que en cualquier momento culpen al fuero penal este gobierno de que existen los delitos porque son los que dictan las condenas. Y no me extrañaría porque están medio complicados en esa parte del derecho. Me encantó. Estamos escuchando a Sebastián Serrano Lou, ahora vamos a escuchar a Pablo Serra. Bueno, primero, gracias nuevamente por darnos este lugar, gracias a los colegas que estuvieron en la mesa por poder nutrirme de ellos. Decir simplemente que el trabajo no es solo trabajo per se, sino que tiene muchísimas consecuencias. La registración laboral acarrea muchísimas virtudes y beneficios. Nuestro sistema estaba, como dije antes, diseñado con enormes virtudes para que los trabajadores puedan disfrutar de su salud y de una jubilación acorde a la cantidad de registración laboral que tenían y a un poder adquisitivo que tenían. Y funcionó muy bien hasta que lo quisieron destruir, como intentan directamente aniquilarlo en esta oportunidad. Déjame, para terminar, hacer una digresión de lo que decía al final Seba. En esta mesa somos todos colegas y voy a defender al gremio al que pertenezco, que es el de los abogados. Muchas veces todo el sistema legal y judicial, y en particular el sistema laboral, se sostiene por los abogados. Pongo un ejemplo muy concreto. Basali reabrió sus puertas, y tengo que hacer autobombo, pero fue así, gracias a la intervención de 2 profesionales que fueron abogados. Entonces digo, para estos malnacidos que nos usan de mafioso, que nos endilgan decir que estamos detrás de la industria del juicio, que vengan y demuestren quiénes están detrás de la industria del juicio con nombre y apellido, pero que lo vengan y lo digan, y no que sea un latiguillo. Porque muchas veces el sistema judicial y fundamentalmente el sistema laboral funciona gracias a los abogados. Disculpe la audiencia, le tenía que decir. Bien, tal vez tenga que ver con un perfil y una construcción de relato del partido de los empresarios, ¿no? Empezar a hablar del partido de los empresarios, como puede llegar a ser el PRO o no, cuestiones que amerita una tertulia, el partido judicial, etcétera, etcétera. Escuchamos a Pablo Serra, ahora a María Beluccia. Bueno, yo voy a insistir también como Pablo. Me parece que el gran flagelo de nuestro país es la no registración, la informalidad. Tengamos en cuenta que un trabajador, una trabajadora que no está registrado está fuera del sistema. Es un círculo vicioso, porque no solo no tiene obra social, sino a futuro también tiene la imposibilidad de acceder a su jubilación. Se desfinancian las cajas, con lo cual sería un círculo virtuoso el hecho de trabajar con políticas públicas para la registración. Y digo esto, hay un compromiso, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Digamos, a nivel provincial, herramientas a través del Ministerio de Trabajo que tenemos en la provincia, de generar eso, la registración, porque permite que un trabajador o una trabajadora ingrese a la seguridad social. Por el otro lado, bueno, coincido por supuesto con todos los que han planteado respecto de este mote que siempre el gobierno nos tiene acostumbrado, de la industria del juicio, de carancho. Realmente que lo diga hoy el presidente, y sabiendo de quién viene, no me molesta tanto, porque realmente ha criticado y ha ninguneado a muchos de la cultura, muchos periodistas. Bueno, que nos pongan ese sector realmente hoy no me duele tanto, pero realmente es digamos, un ataque en la industria del juicio a quienes de alguna manera defendemos y patrocinamos a los más débiles, a los más vulnerables. Realmente hay una industria, así es, una industria de juicio, porque hay una industria del incumplimiento, siempre lo decimos, porque no se cumple con la normativa, hay un proceso judicial. Y por el otro lado, si me permiten, hacer un aviso parroquial. Nosotros desde el Instituto de Derecho de Trabajo generalmente hacemos muchas charlas, sí, del Colegio de Abogados,
Y bueno, ahora el 30 vamos a tener 2 actividades muy interesantes, o sea, va a ser la presentación de su libro la doctora Eve Borrás, que es Encuadre Convencional, y también vamos a tener una charla sobre la opinión consultiva de la Corte Internacional respecto de las tareas de cuidado. Acá somos 2 mujeres que estamos en esta mesa y entendemos 3, bueno, perdón. Estaba mirándola a ella como abogada y realmente la posibilidad de trabajar e insistir en el reconocimiento del derecho de cuidado como un derecho laboral, con todos los beneficios que ello trae aparejado, la igualdad en el sentido de lo remuneratorio, así que bueno, me parece que va a ser una charla muy interesante, así que están todos y todas invitadas, no solo profesionales, sino también el público en general. Así que bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Bien. Estábamos escuchando a María Bellucci, ahora vamos a escuchar a Juan Pablo Diab. Bueno, para cerrar, y coincido con mis colegas, no se puede generalizar respecto de que acá hay abogados que se dedican a una actividad no querida, no santa, con la industria del juicio. Quizás habrá algunos, no se puede generalizar, pero en realidad lo que hace cada colega es tratar de defender los derechos de su representado, y nosotros eso lo entendemos y lo respetamos. Y te vuelvo, si me permitís, a lo primero que dije cuando empecé a conversar con la mesa. Nosotros hicimos un relevamiento de cuáles eran los aspectos que estaban preocupando al empresario respecto de los juicios o la judicialización o los costos judiciales. Y en gran medida vimos que el problema, para ir redondeando y coincidiendo con mucho de los que estamos hoy aquí charlando, no estaba en la ley de fondo. O sea, el gran problema no es la ley, si se quiere. La ley, dentro de todo, tiene cierta razonabilidad. Incluso la última reforma, en algunos casos, a beneficio de algunos, ha traído a corregir algunas conductas, más allá que después la justicia lo va llevando hacia un lado o hacia el otro. Lo que nosotros vemos que carga mucho los costos de los juicios es la implementación de la ley. Eso no es la materia de fondo. O sea, un expediente que está años tramitándose, obviamente que va a generar intereses, y para el trabajador también le está privando de un crédito que está necesitando. Entonces se perjudican 2 partes ahí, ¿no es cierto? O sea, a veces la justicia, entiendo que quizás por falta de recursos, es la que lleva a cargar los costos para las 2 partes. Claro. Termina perjudicando a las 2 partes. Entonces, hay que ser inteligente cuando vamos a pensar en una reforma laboral, desde dónde se abordan los temas, qué es lo que realmente llega a la sensibilidad o necesidad del empresario. Nosotros no entendemos como el convenio colectivo como un generador, un problema dentro de lo que es la litigiosidad. En todo caso, habrá cosas que mejorar y lo respetamos, y siempre respetando el principio de progresividad. No somos ciegos o cerrados a entender los derechos de los trabajadores, porque si el trabajador no tiene derecho y no está en buenas condiciones, no puede ser productivo para la empresa tampoco. Y no hay nada más perjudicial para un pyme perder un colaborador, porque no lo reemplaza rápidamente, no tiene un gran plantel. Entonces, la salud del colaborador es muy importante para el pyme. La remuneración del trabajador, como decíamos, es importante para el pyme porque genera un círculo virtuoso que va a redituar en consumo, y eso es lo que necesita. Entonces, tenemos que ir de la mano a charlar estas cosas, viendo cuál es la necesidad real, si se quiere, del ayornamiento de las relaciones laborales. Esa es mi reflexión. Estamos escuchando a Juan Pablo Diab, ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Polo. Bueno, lo que por ahí acá se habló algunas cuestiones de política general, y a veces lo que yo pienso, lo que veo en mi experiencia profesional, y es que no es tan así. A veces no está tan dividida la cuestión en, digamos, nosotros no tenemos en las organizaciones empresarias, no tenemos reclamos o el requerimiento no es cercenar el derecho del trabajador, no es que haya una reforma laboral para que no haya indemnizaciones.
realmente en la práctica, por lo menos en lo que es el mundo pyme, no es así. No es para nada así. Lo que el empresario hoy está reclamando es previsibilidad, tener reglas claras y tener menos carga impositiva para poder competir, para poder producir. Realmente, lo puedo asegurar en primera persona, no hay un requerimiento, porque a veces se vende que el empresariado, por lo menos el que nos toca a nosotros no, el empresariado está pidiendo una reforma que elimine los derechos que existen en nuestro país en la ley de contrato de trabajo. No es así. En realidad no es así, por lo menos en las organizaciones que uno frecuenta, que mayormente son el motor de la economía del país, que es las pymes, no están reclamando y mucho eso. más para las pymes industriales, Miguel. Claro. Las pymes industriales, claro, de tener un recambio de obreros, que con la calificación que tiene ese obrero a lo largo de los años, también es una complicación importante. Tal cual. Y se da una situación que en la pyme se da mucho, donde todos tienen razón, algo dijo Pablo. Al trabajador no le alcanza y el empresario no puede pagar más de lo que paga. Los dos están en una situación complicada. Viste que hay casos donde las dos partes tienen razón. Bueno, una es esta. Y la verdad que bueno, eso quería aclararlo porque no es estar de un lado o del otro ni de un posicionamiento político a nivel nacional, sino que es una cuestión práctica. Tertulia de viernes, y cierra esta tertulia de viernes realmente más que interesante Valeria Rosso Ponce. Nos encontramos aquí con testimonios de abogados laboralistas que trabajan básicamente para con los trabajadores y las trabajadoras, que le reclaman a los empresarios, pero también dos referentes del sector empresarial. Por un lado de la Asociación Empresaria de Rosario y por otro lado también de la FISFE, la Federación Industrial, y creo, vamos a evaluarlo luego de escuchar nuevamente la tertulia, fue un excelente, interesante intercambio, inclusive por lo que acaba de plantear Miguel Polo. Vamos a escuchar ahora la consideración de Valeria Rosso Ponce, pero tiene que ver con este intercambio y puntos de coincidencia, donde también la cuestión es la planificación política de la economía de nuestra nación. Vale. Bueno, antes de hacer mi intervención, les quiero agradecer la invitación de estar en esta mesa con estos prestigiosos colegas. La verdad que es muy enriquecedor. Y yo quisiera cerrar esto haciendo algunas reflexiones. Primero, me parece que es imprescindible que recuperemos a la política como una herramienta de transformación social. Basta de improvisados ejerciendo ocupando instituciones en desmedro de la política. La política es una herramienta válida de transformación social. Y por eso mismo creo que este discurso de un no Estado es nada más que un discurso para legitimar el aprovechamiento de sectores muy poderosos sobre sectores más vulnerables. El Estado es necesario como un órgano equiparador de grupos de diferente poderío dentro de la sociedad. Y a modo de cierre, y en relación a esto y a la necesidad del Estado, es fundamental el rol del Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene que estar a la altura de las circunstancias que hoy nos tocan atravesar. Un Poder Judicial que debería ser quien detenga este avasallamiento de derechos que estamos sufriendo ya hace demasiado tiempo. Un Poder Judicial que se tiene que animar a decir que si no tiene presupuesto, exigirlo, que no puede excusarse en que no puede dar una respuesta en tiempo. Una justicia tarde no es justicia. Entonces no puede excusarse en que los juicios son largos porque no hay recursos. En este país los recursos económicos sobran, solo que se distribuyen de una manera regresiva y siempre lo terminan pagando los platos rotos los mismos sectores. Entonces deberíamos tener un Poder Judicial que se ponga a tono, que deje de estar funcionando y trabajando, digo, en términos generales, siempre hay honrosas excepciones, pero trabajan y dictan fallos de acuerdo a las épocas que les tocan vivir. Y no es así. El Poder Judicial, dentro de los tres poderes de la República, es el que tiene que poner un freno a tanto avallazamiento. Y termino diciendo algo que me pareció muy interesante, que lo leí hace poco, que es de un pensador italiano, Enzo Traverso, que habla de el presentismo, ese corset que vivimos en estos tiempos que nos hace creer que no hay futuro.
los invito, hay futuro, claro que hay futuro, tal vez tengamos que volver a repetir cuestiones y consignas que creíamos ya que estaban dentro de nuestra sociedad y hoy nos encontramos teniendo que repetirlas. Repitámoslas hasta que entren. ¿Por qué? Porque necesitamos construir un proyecto de país con una sociedad donde entremos todas, todos y todes. Tertulia de viernes, y así finalizamos esta hermosa tertulia, este hermoso debate e intercambio sobre la reforma laboral que está craneando lo más alto del poder de la República Argentina y que sería presentado en publicidad, en público, luego de las elecciones del 26 de octubre. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.